En un rincón olvidado del mundo, la antigua villa de Cerezos oculta secretos que han perdurado a lo largo de los siglos. Clara, una joven soñadora y valiente, regresa a este lugar enigmático para descubrir la verdad detrás de las leyendas que rodean a Beatrice y Ángelo, dos almas atrapadas en un ciclo de amor y dolor. Junto a Luca, un misterioso y apasionado habitante del pueblo, Clara se embarca en un viaje que entrelaza el pasado y el presente. Mientras desentrañan los oscuros secretos de la villa, su conexión florece, llevándolos a enfrentar no solo los fantasmas que los rodean, sino también los miedos más profundos de su propio corazón. ¿Estás listo para un viaje lleno de amor, sacrificio y redención? Acompáñalos en esta conmovedora historia y descubre cómo el amor verdadero puede romper cadenas y liberar almas perdidas. Si te ha encantado El susurro de los cerezos y deseas sumergirte en más relatos de amor apasionantes, no te pierdas nuestro canal Relatos de Amor. Suscríbete y acompáñanos en este viaje literario donde cada historia te tocará el corazón. Haz clic en el enlace y únete a nuestra comunidad de soñadores y románticos. Tu próxima aventura amorosa te espera. El tren serpenteaba a través de colinas verdes interminables, mientras Clara observaba por la ventana cómo la niebla suave del amanecer se levantaba sobre los campos italianos. Se sintió extrañamente ligera, como si hubiera dejado atrás más que maletas en su apartamento en Roma. Habían sido años intensos, entre exposiciones de arte, amores fugaces y promesas rotas. Esta nueva etapa en la campiña italiana era su oportunidad para reinventarse, para olvidarse de él. La villa, su destino, se encontraba a las afueras de un pequeño pueblo que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Al llegar, un viento fresco, perfumado por los cerezos que bordeaban el camino de entrada, la recibió. La villa era imponente y un tanto decadente, un reflejo de antiguos tiempos gloriosos. Clara estaba allí para restaurar un fresco, una pieza que nadie había tocado en siglos, oculta bajo capas de polvo y descuido. Al día siguiente, armada con sus pinceles y lámparas, Clara comenzó a trabajar. Sin embargo, a medida que removía el polvo y las sombras de aquella pared antigua, notó algo peculiar, una pequeña grieta en la que parecía haber algo escondido. Curiosa, metió la mano, y extrajo un pequeño paquete de cartas, atadas con una cinta de seda descolorida por el tiempo. Las cartas estaban escritas en un italiano antiguo y elegante, llenas de palabras que palpitaban con emoción. La primera carta que leyó estaba firmada por una joven llamada Beatrice, y su destinatario era un tal Ángelo. Eran cartas de amor, pero no de cualquier tipo, eran cartas desesperadas, como si se tratara de un romance prohibido. Mientras Clara se adentraba en esas palabras, se sentía transportada a otro tiempo, y una sensación extraña le invadió el pecho. ¿Podría ser que este amor perdido estuviera vinculado de alguna manera con la villa y su restauración? Durante los siguientes días, Clara no pudo apartar su mente de las cartas. Trabajaba en la restauración del fresco, pero cada momento libre lo dedicaba a descifrar esas páginas amarillentas, impregnadas del aroma del tiempo. Beatrice describió encuentros clandestinos en los jardines de la villa, a la luz de la luna, donde solo los cerezos eran testigos de su amor prohibido. Había en las palabras una urgencia que traspasaba las barreras del tiempo. Un detalle en las cartas captó la atención de Clara. Beatrice mencionaba a menudo a un padre cruel que la mantenía prisionera en la villa, y hablaba de aviones para escapar con Ángelo. Pero las últimas cartas se interrumpieron abruptamente. No había ningún final feliz. Algo terrible había sucedido, pero las páginas no revelaban qué. Intrigada, Clara decidió visitar el pequeño pueblo para buscar más pistas. No sabía por qué, pero sentía una conexión extraña con esta historia, como si no solo se tratara de un misterio del pasado, sino algo que tenía que ver también con ella. Al llegar a la plaza del pueblo, notó que era un lugar detenido en el tiempo. Los adoquines gastados, las flores en los balcones y el sonido lejano de la iglesia la envolvieron en una atmósfera casi irreal. Decidió entrar en una pequeña librería con las paredes llenas de libros antiguos, con la esperanza de encontrar información sobre la villa. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, Luca.
Estaba en la esquina de la tienda, hojeando un libro polvoriento. Su aspecto desalineado pero atractivo, con una barba descuidada y ojos oscuros, la hizo detenerse un segundo más de lo normal. Había algo en el que la inquietaba, una tristeza en su mirada que parecía resonar con la melancolía de las cartas de Beatrice. Clara se armó de valor y se acercó. «Perdona, tú eres de aquí, ¿verdad? Estoy buscando información sobre la villa en las afueras. He encontrado unas cartas muy antiguas, y creo que podrían estar relacionadas con su historia». Luca levantó la vista lentamente, y sus ojos la examinaron con curiosidad. «La villa», murmuró. «Sí, la conozco bien. Mi familia ha vivido aquí por generaciones. De hecho, mi bisabuelo fue un pintor que trabajó en la villa, aunque pocas personas recuerdan su nombre. ¿Qué has encontrado?». Clara le explicó lo poco que sabía sobre Beatrice y Ángelo, y las cartas que había descubierto. Luca parecía cada vez más interesado, hasta que una sombra cruzó su rostro. «Esos nombres no son desconocidos para mí», dijo, su voz apenas un susurro. «Mi bisabuelo, Ángelo, fue quien pintó los frescos de la villa. Siempre hubo rumores sobre un amor prohibido con una joven noble, pero nadie sabía si era verdad o solo leyenda. Mi familia nunca habló de eso, hasta ahora». El corazón de Clara dio un vuelo. El artista de las cartas y el descendiente que tenía frente a ella, unidos por un amor que había quedado suspendido en el tiempo. Había algo trágico y fascinante en todo esto, y no podía evitar sentir que estaba atrapada en esa red de historias, como si la villa y las cartas la hubieran llamada por una razón más profunda. Los días siguientes, Clara y Luca comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos, investigando el enigma de las cartas. La conexión entre sus familias parecía inevitable, y cada nuevo descubrimiento profundizaba el misterio. Clara siguió trabajando en la restauración del fresco, y cuanto más avanzaba, más detalles extraños emergían de la pintura. Había símbolos ocultos que apenas se notaban a simple vista, figuras que no coincidían del todo con la escena original que se esperaba encontrar en una villa noble del siglo XVIII. Cada día, el fresco parecía contar una historia diferente. Una tarde, mientras Clara eliminaba una capa de barniz viejo, reveló un rostro entre las figuras. Al principio pensé que era una simple coincidencia, pero cuanto más miraba, más clara se hacía la imagen. El rostro era de Beatrice, la misma joven que describía las cartas. Su expresión, en la pintura, parecía asustada, como si hubiera sido atrapada en medio de algo terrible. Sorprendida por este hallazgo, Clara decidió mostrarle el fresco a Luca. Cuando él lo vio, su rostro palideció. Eso no debería estar ahí», murmuró, tocando suavemente la imagen con los dedos. «El fresco se supone que es una escena mitológica, una representación del dios Apolo y las musas. Pero ella, no es una musa». Intrigada, Clara decidió investigar más a fondo la historia de Beatrice y la villa. Juntos, fueron a los archivos municipales del pueblo. Allí, después de largas horas de búsqueda entre papeles antiguos y desordenados, encontraron un registro de la familia noble que había vivido en la villa. Beatrice pertenecía a esa familia, pero lo que realmente los sorprendió fue un documento final, un acta de desaparición. Beatrice había muerto trágicamente a los 21 años, en circunstancias misteriosas. Oficialmente, la causa de su muerte era accidente, pero las cartas contaban otra historia. Ella planeaba escapar con Ángelo justo antes de su muerte. Esa noche, Clara no pudo dormir. Las palabras de Beatrice resonaban en su mente. Había algo oculto, algo que aún no habían descubierto. Decidió volver a la villa sola, en plena noche, para revisar el fresco una vez más. Mientras iluminaba el fresco con una lámpara, notó algo que no había visto antes, una pequeña inscripción en latín en la parte inferior del mural, apenas visible bajo la nueva capa de pintura. «Invita et post mortem, semper coniuncti». En vida y después de la muerte, siempre unidos. Ese mensaje solo podía haber sido añadido por Ángelo, el artista. El fresco no solo era una obra de arte, era un testamento de su amor prohibido, un secreto codificado en las paredes de la villa. De repente, Clara escuchó un ruido detrás de ella.
Se giró rápidamente, y allí estaba Luca, mirándola con una mezcla de preocupación y algo que no podía descifrar del todo. No deberías estar aquí sola, le dijo en voz baja. Esta villa tiene demasiados secretos. Clara, aún sosteniendo la lámpara, le mostró la inscripción. Luca se quedó en silencio por un momento, luego habló con una voz tensa. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Si Beatrice murió aquí y estas cartas nunca llegaron a su destino, entonces alguien las ocultó a propósito. Alguien no quería que Angelo y ella estuvieran juntos, ni en vida ni en muerte. Clara lo miró, con el corazón acelerado. Pero, ¿quién? ¿Quién tenía tanto poder para destruir este amor? Antes de que Luca pudiera responder, un viento frío cruzó la habitación, haciendo temblar la lámpara en sus manos. Ambos sintieron que el pasado seguía vivo, que la villa no había olvidado los secretos que ocultaba. Y ahora, ellos estaban más cerca de la verdad de lo que nunca nadie había estado. El aire frío que llenaba la habitación parecía pesada, como si el pasado se manifestara en esa villa olvidada. Clara y Luca permanecieron en silencio, observando la inscripción en el fresco. Algo oscuro se sintió en el ambiente, una sensación de peligro que no podía ignorar. Al día siguiente, Clara decidió que era hora de desenterrar más sobre la historia de Beatrice y Angelo. Aunque Luca parecía reticente, ella lo convenció de visitar a una anciana que vivía en el pueblo, la última sobreviviente de la familia que había servido en la villa. Era una mujer misteriosa, conocida por guardar secretos que nunca había contado a nadie. Su nombre era Sofía, y había vivido toda su vida cerca de la villa, como si no pudiera escapar de su sombra. Cuando Clara y Luca llegaron a la casa de Sofía, la encontraron esperándolos, como si ya supiera que vendrían. Sus ojos eran dos pozos oscuros y profundos, y cuando habló, su voz temblaba de recuerdos y advertencias. Sabía que tarde o temprano vendrían, dijo Sofía, mientras los invitaba a sentarse en su sala oscura y cargada de antigüedades. Esa villa siempre ha tenido secretos, secretos que es mejor no desenterrar. Clara, decidida, le explicó lo que habían encontrado, las cartas, la inscripción, y la muerte de Beatrice. Sofía escuchó con atención, y cuando terminaron, la anciana se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente, suspiró, como si cargara con un peso invisible. Beatrice y Angelo, sí, fue un amor real, pero nunca debió suceder. La familia de Beatrice tenía planes para ella, planes que iban más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Su padre, el conde, estaba desesperado por mantener la pureza de su linaje. Pero lo que la gente no sabe es que no solo la separó de Angelo, la maldijo. Clara y Luca se miraron, incrédulos. ¿Maldijo?, repitió Clara. Sofía avanzaba lentamente. El conde era un hombre cruel, pero también estaba profundamente involucrado en las artes oscuras. Tenía amigos en la corte papal que le ofrecieron acceso a libros prohibidos, y realizó un pacto terrible para mantener el control sobre el alma de Beatrice. Incluso después de su muerte temía que su hija traicionara su nombre y manchara la familia. Así que cuando descubrió los aviones de fuga, la encerró en la villa y realizó un ritual, uno que la ataría para siempre a ese lugar. La piel de Clara se erizó. ¿Estás diciendo que Beatrice está atrapada en la villa? ¿Como un espíritu? Sofía cerró los ojos un momento, como si recordara los ecos del pasado. No es un espíritu, niña. Es algo peor. Su amor por Angelo fue interrumpido, pero su desesperación, su sufrimiento, todo eso permanece. Está atrapada entre la vida y la muerte, en un limbo, siempre buscando lo que se le niega, y aquellos que se acercan demasiado a descubrir la verdad, corren el riesgo de quedar atrapados también. Luca, que hasta ese momento había escuchado en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a Angelo? ¿Sabía él lo que había sucedido? Sofía lo miró con tristeza. Angelo murió poco después de la desaparición de Beatrice. Se decía que murió de tristeza, pero algunos afirman que el conde lo hizo asesinar para asegurarse de que el amor de su hija nunca fuera consumado, ni en vida ni en muerte. El fresco que pintó en la villa fue su despedida,
su última declaración de amor, pero su espíritu nunca descansó. El silencio llenó la habitación tras esas palabras. Clara sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había descubierto hasta ahora la había llevado a este momento, una historia no solo de amor y tragedia, sino de oscuridad, de poder, y de un control que se extendía más allá de la muerte. Luca se levantó bruscamente. Esto no puede ser cierto. Mi familia nunca habló de estas cosas, y mi bisabuelo no pudo haber sabido esto. Pero Sofía lo miró con una expresión que cortaba el alma. Tu familia también fue víctima de ese poder, Luca. Ángelo fue solo una pieza más en el juego del conde. Y ahora que ustedes dos han despertado esos secretos, deben tener cuidado. La villa no los dejará ir tan fácilmente. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar de pensar en Beatrice, atrapada en ese lugar, esperando a que alguien la liberara. Pero, ¿cómo? ¿Y qué implicaciones tendrían desenterrar esos secretos más oscuros? Estaba claro que la historia de amor que había encontrado no era solo trágica, sino peligrosa. Clara y Luca regresaron a la villa en silencio, ambos sumidos en sus pensamientos tras lo que Sofía les había revelado. La noche caía rápidamente, envolviendo la villa en sombras, pero ninguno de los dos quería marcharse. Sabían que estaban al borde de descubrir algo grande, y aunque el miedo se cernía sobre ellos, había una fuerza invisible que los mantenía unidos en ese lugar. Mientras Clara preparaba sus herramientas para continuar restaurando el fresco, Luca permanecía en la sala, observándola. Sus miradas se cruzaban a menudo, pero algo en la atmósfera entre ellos había cambiado. La tensión del misterio, la cercanía de la villa y la presión del pasado los estaba uniendo de maneras que ninguno de los dos había previsto. Luca, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio, ¿crees que estamos jugando con fuego al continuar con esto? No sé si estamos preparados para lo que podría significar desenterrar toda esta historia. Pero, hay algo en esta villa que no me deja ir. Luca se acercó a ella, sus pasos resonando en la habitación vacía. Siento lo mismo, respondió, su voz grave. Desde que llegaste, algo cambió en mí. Es como si, por fin, todo esto tenía sentido. Siempre he sentido que algo faltaba en mi vida, como si estuviera destinado a entender esta historia, y ahora, con todo lo que hemos descubierto, siento que es más grande de lo que imaginamos. Clara lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda en él, pero solo encontró la misma intensidad que sentía en su propio pecho. La villa no solo los había unido por la curiosidad y la investigación, sino por algo más profundo. Había una atracción que había crecido desde el primer día que lo vio en la librería, pero ahora era imposible ignorarla. Era como si el destino, ese mismo que había separado a Beatrice y Ángelo, los estaría empujando a ellos hacia algo irremediable. Deberíamos parar, dijo Clara, aunque su voz apenas contenía convicción. Deberíamos alejarnos antes de que esto se complique más. Luca, sin embargo, no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más cerca de ella, quedando a apenas unos centímetros de distancia. Sus ojos se encontraron de nuevo, esta vez con una intensidad que Clara no había sentido nunca. La habitación parecía más pequeña, como si el aire mismo los envolviera en un espacio donde solo existían ellos dos. ¿De verdad crees que podemos alejarnos ahora?, preguntó Luca en voz baja, casi susurrando. Lo que estamos buscando, lo que hemos encontrado, no es solo sobre Beatrice y Ángelo. Se trata de nosotros también. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Nosotros, repitió, aunque sabía perfectamente lo que Luca estaba insinuando. Él ascendió, y antes de que Clara pudiera responder, Luca tomó su mano. La calidez de su toque fue inesperada, un contraste absoluto con la frialdad que parecía envolver la villa. Se quedaron así, mirándose en silencio, pero la tensión entre ellos era casi palpable. Sabían que no se trataba solo de las cartas o el misterio. En el fondo, ambos habían estado huyendo de sus propios fantasmas, buscando algo que les diera sentido,
y de alguna manera, se habían encontrado el uno al otro en medio de este enigma. Luca dio un paso más, y en un impulso, Clara se encontró acercándose también. Sin pensar, sin planearlo, sus labios se encontraron en un beso suave, pero cargado de todo lo que habían estado conteniendo. Fue un beso que rompió la barrera entre ellos, uniendo no solo sus cuerpos, sino sus mentes y sus corazones. En ese momento, todo lo demás, la villa, las cartas, el pasado, se desvaneció. Cuando se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, pero no dijeron nada. No era necesario. El peso de lo que acababa de suceder hablaba por sí solo. Luca acarició el rostro de Clara con suavidad, como si temiera que ella pudiera desaparecer de su lado. No sé qué va a pasar ahora, dijo Luca finalmente, su voz apenas un murmullo. Pero lo único que sé con certeza es que no quiero perderte. Clara lo miró con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Yo tampoco quiero perderte, respondió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pero tenemos que ser cuidadosos. Lo que estamos desenterrando no es solo una historia antigua. Siento que hay algo oscuro que podría afectarnos si no somos fuertes. Luca ascendió, pero no soltó su mano. Lo sé. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, una brisa fría entró por la ventana abierta de la villa, moviendo las cortinas como fantasmas en la penumbra. Ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El beso había sido un refugio, pero la realidad de lo que los rodeaba estaba lejos de ser tan cálido. La villa seguía ahí, con todos sus secretos, y ellos sabían que debían descubrir la verdad si querían encontrar la paz, y quizás, también, su propia salvación. Los días siguientes a ese beso, Clara y Luca se volvieron inseparables. Su relación había evolucionado rápidamente, no solo por la atracción física, sino por la intensidad de la situación en la que se encontraban. El peso de los misterios de la villa, la tragedia de Beatrice y Angelo, y la sensación de que algo oscuro seguía acechándolos, los empujaba a estar el uno junto al otro. Era como si, en medio de la tormenta, ellos eran el refugio del otro. Pero la villa no les daba tregua. Una tarde, mientras Clara seguía trabajando en el fresco, encontró algo nuevo que la dejó sin aliento, una figura masculina, pintada de forma casi oculta entre las sombras del mural. Estaba claro que se trataba de Angelo. Pero lo más extraño no era su presencia en la pintura, sino la expresión de su rostro. No era el semblante tranquilo de un hombre enamorado, sino la cara de alguien atrapado en el tormento, sus ojos llenos de sufrimiento. Era una representación inquietante, como si la pintura misma capturaba su desesperación. Clara no pudo dejar de pensar en lo que Sofía había dicho, Beatrice había sido maldecida, pero, ¿qué había pasado con Angelo? ¿Su espíritu también estaba atrapado en la villa? Esa noche, mientras Clara y Luca caminaban por los jardines, bajo los cerezos que ahora comenzaban a perder sus pétalos, hablando de lo que habían descubierto. El aire estaba cargado de la fragancia de las flores y el sonido de los grillos llenaba el ambiente. A pesar de la belleza de la noche, Clara no podía sacarse de la cabeza la imagen del rostro de Angelo en el fresco. Lo siento tan cerca de nosotros, dijo Clara en voz baja, mientras caminaban de la mano. No sé si estoy imaginando cosas, pero siento que el espíritu de Angelo está intentando decirnos algo. Como si no solo Beatrice estuviera atrapada aquí. Luca la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Es posible, dijo, deteniéndose para mirarla a los ojos. Después de lo que nos contó Sofía, ya no me sorprendería nada. Pero si Angelo está atrapado, ¿qué espera de nosotros? Clara frunció el ceño. No lo sé. Tal vez, necesita que terminemos lo que él y Beatrice no pudieron. Tal vez, al descubrir la verdad, podamos liberar a ambos. Luca ascendió, pero no pudo evitar sentir una punzada de duda. Pero, Clara, ¿y si, al intentar liberar sus almas, nos estamos arriesgando demasiado? Esto no es solo un juego de descubrir el pasado.
Podría haber consecuencias para nosotros. Clara se detuvo, dándose cuenta de lo que implicaban las palabras de Luca. Estaba en lo cierto. Lo que estaban haciendo no solo era una investigación histórica. Estaban jugando con fuerzas que no entendían completamente. Aún así, Clara sintió una necesidad inquebrantable de seguir adelante. No solo por Beatrice y Angelo, sino también porque su propia vida había cambiado desde que conoció a Luca. Estaban entrelazados con esa historia, y aunque el miedo estuviera presente, algo más fuerte los impulsaba. Se volvió hacia él y lo miró a los ojos, esos ojos oscuros que desde el principio la habían atraído. Sé que es peligroso, Luca. Pero también sé que si no hacemos esto, si no descubrimos la verdad, nunca podremos estar en paz. Esta villa seguirá atormentándonos, y no solo a nosotros. Luca se quedó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente, suspiró y la abrazó con fuerza. No puedo perderte, Clara. No después de todo esto. Ella lo abrazó con igual intensidad, sintiendo la calidez de su cuerpo, y por un momento, todo lo que los rodeaba desapareció. No me vas a perder, susurró. Lo haremos juntos. Pase lo que pase, no nos rendiremos. Esa noche, decidió que no podía dejar de lado la investigación. Si había algo que podía liberar a Beatrice y Angelo, tal vez estaba en la misma villa. Volvieron a la biblioteca oculta de la casa, buscando entre los libros antiguos algo que los guiara. Después de horas de revisar textos polvorientos, encontraron un libro que parecía haber estado oculto a propósito, un diario de un monje que había trabajado con la familia de Beatrice. El diario describía en detalle un antiguo ritual de separación de almas, algo que se había utilizado para romper lazos profundos entre personas, incluso después de la muerte. Clara lo leyó en voz alta, y a medida que avanzaba, el rostro de Luca se fue tensando. El ritual era oscuro, implicaba sacrificios y poderosas invocaciones. Pero lo que más los sorprendí fue el último pasaje. El alma de Angelo fue dividida. La mitad, atada a los cerezos, donde su amor floreció, la otra mitad, condenada a vagar en la oscuridad de la villa. Solo un sacrificio verdadero podrá unir lo que fue roto. Clara dejó caer el libro con las manos temblorosas. ¿Un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificio? Luca cerró los ojos, como si comprendiera lo que el texto sugería. Angelo no solo murió de tristeza, murió maldito. Su amor fue roto en dos, y para liberarlo. Alguien tiene que pagar el precio, descubrió Clara en un susurro. Ambos se miraron en silencio, entendiendo que su conexión con la historia de Beatrice y Angelo no era solo coincidencia. ¿Podrían ellos estar destinados a repetir la tragedia? ¿O podrían encontrar una manera de romper el ciclo y liberarse a sí mismos junto con las almas atrapadas? Clara y Luca se quedaron en silencio, el peso de las palabras del diario de monje todavía resonando en sus mentes. La idea de un sacrificio, de una entrega verdadera, se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer para liberar a Beatrice y Angelo? Luca fue el primero en romper el silencio, su voz tensa. Clara, esto no es un juego. ¿Un sacrificio? ¿Qué significa eso? No podemos simplemente ignorarlo, y no podemos actuar sin pensar. Clara lo miró, sintiendo como la tensión crecía entre ellos. Entiendo que es grave, Luca. Pero, ¿qué si eso es lo que necesitamos para liberar a esas almas? ¿Qué si es la única forma de que podamos finalmente tener paz? ¿Y qué si es peligroso? ¿Y si termina lastimándonos? Respondió él, su voz más aguda. Lo que estamos descubriendo aquí es más grande que nosotros. No tenemos idea de las consecuencias que esto podría tener. Clara dio un paso atrás, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Te estás negando a intentarlo? ¿A luchar por ellos? Esto es más que solo una historia antigua. Está en juego algo real.
Beatrice y Ángelo están atrapados en un ciclo de dolor. ¿No sientes su sufrimiento? Claro que lo siento, gritó Luca, su frustración brotando como un río desbordado. Pero eso no significa que debamos lanzarnos a un ritual oscuro. No podemos simplemente jugar a ser héroes y esperar que todo salga bien. Hay riesgos que no podemos prever. Clara sintió como la rabia se apoderaba de ella, mezclándose con el miedo que había estado sintiendo desde el principio. ¿Y si no hacemos nada? ¿Y si esto se convierte en una historia de amor truncada y eterna? ¿Dejamos que el pasado siga arrastrando almas? Si no intentamos liberarlos, ¿quién lo hará? Luca dio un paso atrás, angustiado. ¿Te das cuenta de que podríamos perdernos a nosotros mismos en el proceso? No sé si puedo soportar perderte, Clara. El dolor en su voz hizo que el corazón de Clara se retorciera, pero su determinación era aún más fuerte. No quiero perderme a mí misma, pero también tengo que hacer lo correcto. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Beatrice y Ángelo sufren. Merecen nuestra ayuda. Luca sacudió la cabeza, frustrado. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasará si uno de nosotros tiene que pagar ese precio? ¿Qué harías si tu sacrificio significara perderme? Las palabras lo golpearon como un rayo. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso crees que podría dejarte? Eso no es lo que quiero. Pero es lo que el diario dice, respondió Luca, su voz más suave, casi quebrada. ¿Y si realmente tiene que haber un sacrificio? ¿Vas a arriesgarlo todo por algo que no podemos controlar? Clara sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no iba a dejar que eso la detuviera. No estoy dispuesta a renunciar a la oportunidad de hacer lo correcto. Te necesito a mi lado, pero si crees que no puedo luchar por lo que es correcto, entonces, tal vez no estamos en la misma sintonía. Las palabras colgaron entre ellos como una espada de Damocles. Luca la miró, la confusión y el dolor escritos en su rostro. No quiero perderte, Clara. Pero no puedo comprometerme a hacer algo que siento que nos puede destruir. La noche se volvió tensa, cada uno de ellos lidiando con su propia batalla interna. Clara se dio cuenta de que había una grieta formándose entre ellos, una distancia que no habían anticipado, y la idea de perder a Luca se sentía más devastadora que cualquier sacrificio que pudiera tener que hacer. Después de un largo silencio, Luca se giró hacia la puerta. Necesito tiempo para pensar. No puedo hacer esto ahora, murmuró, y salió de la habitación sin mirar atrás. Clara se quedó sola, el eco de sus palabras resonando en su mente. No era solo la villa o las almas atrapadas lo que pesaba sobre ella, sino la idea de perder a Luca, de no poder salvarlos a todos. La culpa la devoraba, y la soledad se apoderó de su corazón. Se dejó caer sobre una silla, sintiendo que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. Esa noche, Clara luchó por encontrar el sueño, dando vueltas en la cama, sintiendo el frío que la rodeaba. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al empujar a Luca hacia una verdad tan oscura. La villa parecía cobrar vida a su alrededor, susurros de almas perdidas y secretos escondidos en cada rincón. Mientras tanto, Luca, en su habitación, también se debatía entre sus sentimientos. La pasión y el miedo chocaban dentro de él. Sabía que Clara tenía razón en su deseo de ayudar a Beatrice y Ángelo, pero la idea de que podía perderse el uno al otro era una carga que no podía soportar. Al amanecer, Clara tomó una decisión. No podía dejar que la distancia creciera entre ellos. Tenía que encontrar a Luca y hablar con él. Tenía que aclarar lo que sentía, no solo por las almas atrapadas en la villa, sino también por él. Cuando Clara salió de su habitación, se encontró con la villa envuelta en la luz dorada de la mañana. La belleza de la escena la hizo sentir más fuerte, como si estuviera buscando su propósito. Se dirigió a la biblioteca, donde la última vez había estado con Luca, y lo encontré allí, mirando por la ventana. Luca, dijo,
su voz temblando un poco. Él se volvió, y sus ojos se encontraron. Necesitamos hablar. Sí, lo sé, respondió él, su tono más suave que la noche anterior. Lo siento por lo que dije. Solo estaba asustado. Clara dio un paso hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. Yo también lo estaba. Pero no podemos permitir que el miedo nos separe. Necesitamos encontrar una manera de enfrentar esto juntos. Las almas de Beatrice y Ángelo merecen que luchemos por ellas, y también nosotros merecemos pelear por lo que tenemos. Luca la miró, su expresión se suavizó. Lo sé, Clara. Y no quiero que esto nos separe. Estoy dispuesto a intentarlo, a enfrentar el sacrificio si eso significa que podemos liberarlos. Pero necesito saber que lo haremos juntos. Clara sintió un alivio inmenso al escuchar sus palabras. Lo haremos juntos, Luca. Encontraremos una manera de hacerlo. Pero debemos estar preparados para todo lo que venga. No habrá vuelta atrás. Ambos se miraron con determinación, el temor aún presente, pero reemplazado por una nueva esperanza. Sabían que el camino sería difícil, pero en ese momento, se dieron cuenta de que tenían el poder de decidir su propio destino, y juntos enfrentarían cualquier desafío que se les presentara. Clara y Luca se encontraron juntos en la biblioteca de la villa, rodeados de libros polvorientos y secretos antiguos. Habían decidido seguir adelante con el ritual descrito en el diario del monje, pero estaban decididos a hacerlo a su manera, asegurándose de que su amor y su conexión se mantuvieran intactos a lo largo del proceso. Sabían que tendrían que enfrentarse a fuerzas que podrían intentar separarlos, pero su amor se había fortalecido a través del miedo y la incertidumbre. Con el primer rayo de luna llena, el ambiente en la villa se tornó etéreo. Los cerezos en el jardín comenzaban a florecer nuevamente, como si respondieran al poder del amor que resonaba en el aire. Clara y Luca se prepararon para el ritual, uniendo sus manos en un gesto simbólico de unidad. Habían decidido que el sacrificio que estaban dispuestos a hacer era el de su miedo, sus dudas y sus inseguridades. Debemos concentrarnos en lo que realmente queremos liberar, dijo Clara mientras encendía las velas dispuestas en un círculo en el suelo, la luz titilando como estrellas en la oscuridad. No solo a Beatrice y Ángelo, sino también a nosotros mismos. Solo así podremos romper el ciclo. Luca ascendió, su mirada fija en ella. El amor verdadero no puede ser dividido ni detenido. Vamos a demostrarlo. Se acercó, y juntos comenzaron a recitar las palabras del ritual, sintiendo como una energía poderosa y desconocida comenzaba a llenar el espacio. La atmósfera vibraba, como si la villa misma respirara con ellos. A medida que pronunciaban las palabras, las llamas de las velas danzaban y el viento comenzó a soplar con más fuerza, susurrando entre las ramas de los cerezos. Clara sintió que una conexión más allá de la comprensión la atravesaba, como si Beatrice y Ángelo estuvieran allí, presentes en el momento. De repente, la temperatura del aire cambió drásticamente. Un frío helado se filtró en la habitación, y las sombras comenzaron a bailar a su alrededor. Clara miró a Luca con determinación, y él le apretó la mano con fuerza, transmitiendo confianza. «Estamos contigo, Beatriz, estamos contigo, Ángelo», gritaron al unísono, sus voces resonando con fuerza. En ese instante, una figura etérea apareció en el centro del círculo de luz. Era Beatrice, su rostro sereno pero cargado de melancolía. «Gracias», susurró, su voz como un eco distante. «Mi amor, mi querido Ángelo. Lucharon por nosotros, y su amor nos ha alcanzado». A medida que Clara y Luca mantenían su enfoque, apareció una segunda figura al lado de Beatrice, Ángelo. Su expresión de angustia se transformó en una sonrisa de paz al ver a su amada. No debían cargar con este peso. Ustedes han cambiado el destino de nuestras almas. Solo el amor verdadero puede romper las cadenas del pasado. El aire se llenó de una luz dorada, y el círculo de velas comenzó a brillar intensamente. Clara sintió como la energía se intensificaba a su alrededor.
Estamos aquí para ayudarte a encontrar la paz, por favor, sean libres, exclamó con fervor. Sí, por favor, añadió Luca, en voz firme. Juntos podemos lograrlo. No dejen que el dolor de su pasado los atrape. Su amor puede vivir en nosotros, pero también deben ser libres. De repente, la luz se volvió deslumbrante, y un remolino de energía comenzó a girar alrededor de ellos. Las figuras de Beatrice y Ángelo se acercaron, fusionándose en un abrazo que parecía abarcar todo el amor del mundo. Clara sintió que su propio corazón latía al unísono con el de ellos. Con su sacrificio, nosotros también seremos libres, dijo Beatrice. Recuerden siempre que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Es eterno. La luz se intensificó y Clara y Luca, en el clímax del ritual, sintieron una liberación abrumadora. Las sombras de la villa se disiparon, y un susurro suave recorrió el aire, como si un viento cálido trajera consigo la promesa de nuevos comienzos. Los espíritus de Beatrice y Ángelo se elevaron hacia el cielo, dejando un rastro de pétalos de cerezo que caían como lluvia sobre ellos. Finalmente, la luz se desvaneció, y Clara y Luca se encontraron de pie, solos en la biblioteca, rodeados de un profundo silencio. El aire estaba cargado de una paz inigualable, como si la villa finalmente hubiera encontrado la redención que tanto necesitaba. Clara se giró hacia Luca, sus ojos brillantes de lágrimas y alegría. Lo logramos. Lo hicimos juntos, dijo, su voz temblando de emoción. Luca la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. No lo habría hecho sin ti. Nuestro amor es lo que les dio la libertad. Y ahora, podemos vivir en paz. Mientras se abrazaban, sintieron una conexión renovada, una unión que ya no estaba atada a los miedos del pasado. Se dieron cuenta de que lo que había comenzado como una simple búsqueda había evolucionado en algo profundo y significativo. La experiencia no solo los había unidos, sino que también les había enseñado el verdadero significado del amor y el sacrificio. Con el amanecer asomando en el horizonte, Clara y Luca decidieron salir al jardín. Los cerezos florecían con una vibrante luz rosada, y el aire estaba impregnado de un aroma dulce. Mientras caminaban juntos, se sintieron como si la villa misma estuviera viva, agradecida por la liberación que finalmente había encontrado. Quizás deberíamos quedarnos aquí un tiempo más, sugirió Clara, sonriendo mientras miraba el paisaje. Podemos continuar restaurando la villa, y tal vez escribir nuestra propia historia. Me encantaría, respondió Luca, tomando su mano. Sabes, esta villa no solo es un refugio de almas perdidas. Es nuestro hogar ahora. Juntos, podemos crear nuevas memorias aquí, una historia de amor que florezca como estos cerezos. Se miraron a los ojos, y en ese momento, supieron que no había límites para lo que podían construir juntos. Habían enfrentado sus miedos, habían liberado a aquellos que sufrían, y, lo más importante, habían encontrado su camino hacia el amor verdadero. Mientras se abrazaban bajo la sombra de los cerezos, Clara sintió que todo el peso de la historia se desvanecía. Su corazón se llenó de esperanza, y supo que el susurro de los cerezos será siempre un recordatorio del poder del amor, un amor que trasciende el tiempo y se eleva por encima de las sombras del pasado.